Escuchas a Héctor Rosales en radio. 31 de enero del año 2024. Bueno, ante las impactantes revelaciones de ProPublica, el periodista Tim Golden y la periodista mexicana Anabel Hernández para Deutsche Welle, un prestigiosísimo canal de noticias de Alemania, hay que entonces pensar que la liberación de esta información precisamente en enero de 2024, en medio de la crisis migratoria y muchos temas por los cuales hay elecciones también en Estados Unidos y en México, Estados Unidos de Norteamérica le está dejando perfectamente claro a López Obrador quién manda, Estados Unidos, y que no se quiera pasar de listo porque lo tienen en sus manos. Saben perfectamente que él es narcotraficante y te das cuenta en el artículo de ProPublica que ellos simplemente muestran toda la información, todos los recursos, todos los testimonios, todas las grabaciones de las conversaciones de López Obrador que lo involucran directamente con el cártel de Sinaloa. Pero se niegan a iniciar directamente pues una acusación formal en su contra, o sea, una denuncia ante un organismo judicial de los Estados Unidos en que se solicite incluso una orden de aprehensión contra López Obrador, una ficha roja por parte de la Interpol. De la misma forma, López Obrador se niega a presentar una denuncia contra los que acusa a él, que son los responsables de esta publicación. A ver, si es una difamación, ¿por qué no presentas una denuncia penal en su contra? Es evidente que no quiere hacerlo porque es verdad. Estados Unidos simplemente le está mostrando que es un vil criminal y que pueden hacer con él lo que ellos quieran. Bueno, no sabemos si esto es es una buena noticia enterarnos de esta información, indiscutiblemente. Y yo digo que López Obrador va a terminar mal, como mal terminó Jeffrey Epstein, ¿no? Era el principal asesor financiero de los grandes multimillonarios de Estados Unidos, los implicó en asuntos sexuales, los grababa abusando de niños, y en 2018 pretendía utilizar esta información en contra de ellos para que lo protegieran, para que evitaran su caída, y resulta ser que lo único que hicieron fue, todo parece indicar, liquidarlo en el año 2019. Pues así es con los criminales que en un momento dado, con los trepadores, como López Obrador, que en un momento, y como Epstein, que en un momento se creyeron demasiado importantes, demasiado poderosos para ser eliminados. Y no entienden que lo que dice la Sagrada Escritura es que todo pasa. Si bien es triste cuando pasa lo bueno, que también pasará, es una alegría y un descanso cuando los malos reciben su castigo. López Obrador simplemente está cosechando lo que sembró. Vamos con las portadas de los principales periódicos del día de hoy. El periódico El Universal, el gran diario de México, publica en su portada: crimen es un factor de riesgo en elecciones, alertan los magistrados. Magistrados del Tribunal Electoral, los magistrados saben perfectamente que el crimen organizado tiene mucho peso al momento de las elecciones presidenciales. Ellos han operado a favor de López Obrador. La investigación de ProPublica, presentada por el periodista estadounidense Tim Golden, Premio Internacional de Periodismo, laureado por muchos por su calidad de periodismo, por su veracidad, por su oportunidad, por sus fuentes. Ocurre que dice que López Obrador felicitó al narcotraficante conocido como la Barbie por el apoyo financiero a su campaña 2006. Entonces, sí sabía perfectamente, contrario a lo que dicen algunos medios de comunicación que no se sabía si López Obrador sabía o no. Sí hay testimonio y hay grabación. ¿Las tenemos? No las tenemos porque el gobierno no las libera. Pero de que existen y a ellas tuvo acceso este señor llamado Tim Golden. El crimen organizado opera a favor de López Obrador. El crimen organizado opera a favor de Claudia Sheinbaum, a favor de Morena. Crimen es un factor de riesgo en las elecciones 2024 en México, alertan magistrados. Miembros del Tribunal Electoral señalan que si no se frena el problema del control del narco en varias regiones del país, pueden llegar fácilmente a la presidencia. A ver,
No les hace falta llegar a la presidencia, ya son la presidencia, están representados por López Obrador. También destaca en su portada: roban a transportistas hasta 7 millones de pesos por cada unidad que es robada en las carreteras y puentes federales que actualmente han sido entregados al control del crimen organizado durante el sexenio de López Obrador, porque los asaltos contra los transportistas se han incrementado mucho. El periódico El Universal también destaca en su portada: cierran paso a migrantes. Biden se hace antimigrante por la necesidad de ser presidente, por necesidad electoral, y vira a la derecha. Hablan como si el conjunto ideológico de la derecha fuera totalmente antiinmigrante, como si nos odiaran a las personas de otros países. No, más bien el discurso de las llamadas derechas es una migración regular. ¿No se acuerdan que Biden, para llegar a la presidencia, decía que fronteras abiertas y que iba a tratar bien a los migrantes? Y después su vicepresidenta tuvo que salir a decir, para que no se quemara Biden, que iban a ejercer violencia contra los migrantes porque lo que ellos querían era una migración ordenada. Entonces vemos que, dependiendo de la temporada, dependiendo de la situación, ellos manipulan el discurso, incluso pudieran parecer hasta conservadores en un momento dado si quisieran el voto. Pero los estadounidenses yo creo que están muy claros. Está muy definida ya la elección en Estados Unidos. El favorito es Donald Trump y si llega a presentarse seguramente ganará. El periódico Excelsior, que también como La Jornada ya se convirtió en una herramienta de propaganda de López Obrador, lo digo según los titulares que hemos presentado aquí de ese periódico. Excelsior, el periódico de la vida nacional, publica: regresa la línea 12. Bueno, en ningún momento el periódico Excelsior habla sobre la grosera, entre comillas, reinauguración de la línea 12 del metro, donde murieron 26 personas. En ese evento tan grotesco, en ningún momento se hizo un homenaje a las 26 personas que murieron y a los 76 que resultaron heridos, incluso con amputación de miembros. Nada. No se menciona nada de eso, no pide perdón el gobierno criminal de Sheinbaum a esas personas, a los pasajeros. No hay nada de confianza. Ellos simplemente celebran con bombo y platillo, como denunció Xóchitl Gálvez, la reinauguración de la línea 12. No queremos eso, no queremos eventos. Queremos que gente esté en prisión. Queremos que alguien esté pagando por no dársele mantenimiento a la línea 12 del metro y ocasionar la muerte de 26 personas, incluidos niños. Yo me acuerdo de un niño que falleció en el colapso de la línea 12 del metro de nombre Brandon Giovanni, que posteriormente Sheinbaum se dedicó a amenazar a su madre para que no continuara con la denuncia a través de sus abogados. ¿Por qué se le olvida todo esto a los medios de comunicación? También destaca el periódico Excelsior: plenaria reunión de Morena, Plan C tiene 11 iniciativas de reforma. Las propuestas para transformar el Poder Judicial de la Federación, no se dice transformar, se dice destruir o anular la división de poderes, aumentar las pensiones y proteger el salario mínimo, entre otros planteamientos, llegaron durante el lunes a la Cámara de Diputados. También destaca en la portada otra cortina de humo, otra de las mentiras de López Obrador. Desde 1994, Aburto acusó a un agente de matar a Colosio, cuando eso no es cierto. Mario Aburto, asesino de Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia por el PRI, declaró perfectamente que él lo mató. ¿O qué? ¿Ya se desistió de tales declaraciones? Este es un caso de que López Obrador, como necrófilo, como profanador de tumbas, está utilizando políticamente en temporada electoral. ¿Por qué no habló de Colosio antes? Irrumpen en hospital para matar a yihadistas. Bueno, esos son los titulares que destaca el periódico Excelsior, que cada vez va peor. Cada vez está peor. El periódico Excelsior es un órgano de propaganda de la dictadura de López Obrador también. Diario La Jornada, el principal órgano de propaganda y desinformación de López Obrador, vean cómo ya tiene muchos medios de comunicación, publica en su portada: inversiones se dispararon a 30,000 millones de euros en 2022, revela un informe. Capital mexicano invade España, como no sea dinero del narcotráfico que se esté lavando.
Se expande en la banca, servicios del sector inmobiliario. Madrid ya es la nueva Miami, un barrio de Little Polanco. Eleva el Fondo Monetario Internacional a 2.7% su previsión de crecimiento para México en 2024. En condiciones de sequía, la cuenca del río Cutzamala. No dice que es por mala administración. No dice que el gobierno de López Obrador recortó más del 12.7% de los recursos destinados a la Comisión Nacional del Agua con Agua. Solicita la Secretaría, la SG, Secretaría de Gobernación, supongo, juicio político contra un juez. Claro, siempre atacando a los impartidores de justicia, que no fallan a favor de las violaciones de derechos humanos y la violación de la Constitución que exige López Obrador. Sheinbaum abrirá cuarta transformación con otro ciclo luego de López Obrador. Dios nos cuide, Dios nos libre de que eso ocurra. El periódico Milenio publica en su portada: cárcel preventiva para extorsión y tráfico de fentanilo. Quiere hacer esa reforma los cuatrote, los miembros de Morena. Una reforma estúpida e intrascendente, la verdad. Sí, lo que se diga en un papel no sirve, en tanto que se permite a los grupos criminales hacer y deshacer, extorsionar a las poblaciones. Gaza, esperanzas de tregua y nuevo embate a Hamas en Cisjordania. Bueno, esa es la forma discreta en la que dicen de una forma discreta en su titular, no lo dicen, que pues militares israelíes se disfrazaron de civiles, se metieron en un hospital y mataron a personas heridas. Personas muy heridas, que probablemente no serían una amenaza para Israel mucho tiempo después. Entraron y los remataron. Eso es sicariato. Es lo que ocurre en nuestro país. Con mucha más regularidad ocurre eso en mi país, en México, que en Israel, pero finalmente es sicariato. Y bueno, pues el periódico no es capaz de hablar con contundencia sobre los crímenes de Israel, porque obviamente si entras armado a matar gente herida y desarmada, pues es un crimen contra la humanidad. Yo no sé por qué le buscan tanto, ¿no? Si muchos hablan de ser legalistas, de defender derechos humanos y de cosas de ese estilo, pues es un crimen contra la humanidad, son crímenes de guerra los que está practicando Israel. Esto no es lícito, ni es avalado por ningún organismo ni orden de derecho internacional. Otra de las cosas que destaca el periódico Milenio es: la línea es el amo a 14 años de Salvácar. Bueno, titulares que la verdad no tienen mucha relación. Tasco experimenta hambre e inseguridad. Eso sí que hubiera sido mejor la portada, ¿no? Hubiera sido un titular destacado, porque Tasco está en una situación francamente desesperada. Crece uso de aplicaciones de ligue, pero les pagan con desamor. Es peligroso contactar personas de esa forma. El periódico Reforma tiene en su portada: alista el primor reforma a las pensiones. Hoy como que ya han intentado corregir el corrupto Rubén Moreira del PRI, que es un aliado de López Obrador. Hoy como que le intentaron corregir diciendo: sí apoyamos la reforma al 100% de las pensiones, que es completamente inviable. Sí la apoyamos, pero que el presidente nos diga de dónde va a tomar el dinero. ¿Será que pues ellos quieren robar con él? Anuncia PRI y PRD que apoyarán la iniciativa de López Obrador. Por eso dicen que alista primor, porque se ve como una traición, como lo que es decir estas tonterías de que van a apoyar, aunque fuera en juego, decir que vas a apoyar una reforma contra el fondo de retiro de los trabajadores. Jugar con eso es verdaderamente grotesco. Apoyar al partido narcotraficante Morena, que ya está tomando dinero de las Afores para su propaganda política, para comprar votos, no está bien. Buscan, con cargo al presupuesto, hacer crecer jubilaciones de los trabajadores. Y bueno, entonces yo entiendo que, pues siendo temporada electoral, gente del PRI y del PRD quieren que gane Sheinbaum, ¿no? Porque ellos están apoyando este golpe contra México para darles más dinero y sigan sobornando al pueblo, ¿no? Sigan drogando al pueblo. Es una cosa muy grotesca, pero ya lo vimos, ¿no? Manuel Añorbe, del PRI,
cuya hija es pasante de Derecho, trabaja con Yasmín Esquivel Moza, la ministra que plagió su tesis en los 80s, pues ahí tienen que los priistas tienen muchos negocios con López Obrador como para no apoyarlo. Luego dice, desolla Andrés Manuel López Obrador a Colosio y empuja nueva trama. Nótese que todos los periodiquitos, todos estos periódicos, ya sabían desde ayer en su redacción que se presentaba la investigación de Anabel Hernández y del periodista Tim Golden sobre el narcotráfico. Y se están haciendo los tontos para no hablar de esto. Se está haciendo tonta Televisa, se está haciendo tonta TV Azteca, se está haciendo tonta Milenio, porque también tiene un canal de televisión, Excelsior Televisión, se están haciendo tontos. ¿Dónde están reportando, al menos así en chiquito, en pequeñito, una nota informativa tan siquiera? La investigación que salió de ProPública, de Tim Golden, AMLO recibió dinero del narcotráfico en 2006. ¿Dónde está? ¿Por qué no está en la portada de estos periódicos? Ni siquiera Reforma. Ni siquiera Reforma. Como segundo titular, publica el periódico Reforma, se estanca la lucha contra la corrupción. Sí, es un tema importante. En el caso del gobierno de López Obrador, pues no hay lucha contra la corrupción. Vamos con el siguiente, el Financiero. El Financiero tiene en su portada hoy, mantiene el país sostenibilidad fiscal, déficit de 3.4% del Producto Interno Bruto, según ellos. ¿Y el endeudamiento? El endeudamiento por 2 billones de pesos, ¿me vas a decir que eso es sostenibilidad fiscal este año 2024? Endeudamiento aprobado por López Obrador, ¿eso es sostenibilidad fiscal? Muy mal por el Financiero, Que a veces pienso que los columnistas del periódico El Financiero escriben un dato que les da un organismo sin discernir todos los otros datos de los cuales ya disponemos para saber que no estamos bien fiscalmente. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dice que aunque el déficit ha incrementado, porque ¿qué es un déficit fiscal? Quiere decir que el gobierno está gastando más de lo que recauda en impuestos. Y además nos está endeudando. La Secretaría de Hacienda, dirigida obviamente por un monigote de López Obrador, que es ese señor Rogelio de la O, aunque el déficit sube al nivel más alto desde 1989, la deuda baja y la recaudación es récord. Mentira. Completa mentira. O sea, nos estás endeudando por 2 billones de pesos este año y dices que la deuda baja. Falso. Pide Claudia Sheinbaum a los aliados avalar el plan C de López Obrador, que es una mayoría para destruir nuestra Constitución, con la cual quiere eliminar derechos fundamentales como la propiedad privada. Quiere que toda la propiedad de todos los inmuebles, de todos los edificios, de todo el capital, pase a ser propiedad del gobierno de Sheinbaum solamente porque a ellos se les ocurrió, solamente porque ellos quieren. El periódico El Economista destaca: PRI apoyará iniciativa de López Obrador para reformar el modelo de pensiones. Ahora dicen que sí, pero que siempre y cuando López Obrador diga de dónde va a salir el dinero. El periódico Diario de Yucatán, el periódico de la vida peninsular, tiene un buen titular, dice: aportaciones del narco. Revelan el financiamiento del cártel de Sinaloa a la campaña de López Obrador, de Andrés Manuel López Obrador, en 2006. Obispos lanzan un llamado a no hacer pactos de sangre con el crimen organizado. Bien por el periódico Diario de Yucatán. Excelente, bien. Esta es la nota más importante. Ahí se pueden dar cuenta de la calidad de un periódico. No lo presentó Reforma, no lo presentó ni siquiera el Universal. Únicamente Diario de Yucatán toma en cuenta lo que es realmente importante, que documentos de la DEA, de operaciones muy concretas, indican que López Obrador incluso felicitó al narcotraficante conocido como la Barbie: gracias por las aportaciones que hiciste a mi campaña. Ya saben que él santifica a los criminales que hayan apoyado su campaña o que le hayan dado dinero o que estén a su favor o que secuestren candidatos de partidos de oposición.
Destaca también el periódico Diario de Yucatán, negativo balance en 2023. Se prolongaría el lento avance del país durante 2024. México, tornado otra vez, baja calificación en un indicador sobre corrupción. Homenaje a Marco Polo, también destaca eso, y Neuralink realiza el primer trasplante de un chip que interconectaría máquinas, sobre todo computadoras, con el cerebro humano, o sea, un chip implantado en el cerebro para tener contacto, una interfaz para tener contacto con computadoras. Muy bien, o sea, excelente la portada del periódico Diario de Yucatán. Hay ciencia, hay cultura, pero también se destaca esa importante investigación de ProPublica en los Estados Unidos de Tim Golden y de Anabel Hernández, cosa que no hicieron los otros. El periódico La Prensa destaca con miedo, muy buena portada también. El periódico La Prensa, mis felicitaciones, ha dado muy buenos titulares últimamente. Con miedo, pues ¿quiénes tienen miedo? Pues los que se suben al tren, los que se suben al metro de la línea 12. De pánico, ¿no? Subirte a un transporte donde se mataron 26 personas por el gobierno de Sheinbaum, que se burló de ellos diciendo que era un pequeño incidente. Pues sí es de miedo. No, yo no me subo ahí. Francamente se los digo, ni aunque tuviera la necesidad, yo no me subo en la línea 12 del metro por nada. ¿Por qué vas a jugar con tu vida? Está mal hecho. Eso fue un pacto de corrupción entre Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Carlos Slim, que fue el que hizo la obra que cayó. Entonces, se evitaron de hacerle una denuncia, como debía de ser, porque él también tenía que ser denunciado penalmente, y Sheinbaum desechó el informe que la culpó a ella. Ella contrató a una empresa noruega que terminó diciendo: tú eres la culpable porque no le diste mantenimiento. Tú eres la culpable porque no le diste mantenimiento. Y dice: no, voy a desechar este informe porque es un informe tendencioso, porque es un informe que no te gusta. No te gusta porque dijo la verdad. Después de 32 meses ya funciona el tramo elevado de la línea 12 del metro. Usuarios reconocen la utilidad, pero dicen sentir temor tras el desplome entre las estaciones Olivos y Tezonco. También destaca en su portada: arranca la 13ª Feria del Tamal. Taylor Swift le genera a la NFL y a un equipo de fútbol americano una ganancia de $331.5 millones. Ya saben que la sociedad o el país más frívolo, hueco y letrado, pues es Estados Unidos de Norteamérica, lamentablemente. Es la cultura del úsese y tírese, es la cultura de lo vulgar, culturalmente hablando. Y obviamente que Taylor Swift enciende mucho o atrae mucho las redes de los medios de comunicación sionistas, que son los que han sustentado su apoyo. Taylor Swift, lo mismo que otros cantantes muy reconocidos, lo mismo que Lady Gaga, Katy Perry, Miley Cyrus, lo mismo que Madonna, son del cártel del asesinato de niños, son aborteras. Lo mismo que Dua Lipa, todas esas cantantes son aborteras, porque políticamente militan por la muerte de los niños, de los inocentes en el vientre de las madres. Ellos dicen que eso es un derecho de las mujeres. Solo recordarles ese pequeño gran defecto de su inmoralidad. Además que bueno, pues Taylor Swift, lo mismo que en su momento fue Marilyn Monroe, amante del presidente Kennedy, pues está perfectamente vinculada también con la familia Kennedy. Tuvo relación con un integrante de esa familia que saben perfectamente que si algo son los Kennedy son corruptos, como todos los demócratas. Yo no conozco ningún demócrata que sea honesto, y de los republicanos también hay muchos delincuentes. Vamos con El Sol de México. Fracasa combate a la corrupción de Andrés Manuel López Obrador. También, sin lugar a dudas, es un buen titular, porque pues el gobierno de López Obrador es el principal ladrón. Los hijos de López Obrador se roban millones de pesos en obras como el Tren Maya, la adquisición de medicinas, y también con esa corporación llamada Proyecta Industrial de México, que le vendía a sobrecosto a Rocío Nale, entonces secretaria de Energía, los extintores para
creo que la refinería de Dos Bocas, ¿no? Un saqueo total, por todo, por donde se mire, todos los contratos entregados al dedazo, sin licitación, todo corrupción con López Obrador. La Transparencia Internacional, Organización de Transparencia Internacional, advierte que en 4 años del gobierno de López Obrador se mantiene igual. La corrupción no se acabó, que era una de las principales muletillas que utilizaba López Obrador, que vamos a acabar con la corrupción, con esa voz mentirosa y en burla. No es cierto. Cutzamala tiene menos de 40% de agua, hay escasez de agua. Hay escasez de agua, pero constantemente vemos aviones sobre nuestras cabezas, regar agentes químicos, que ustedes saben que es ingeniería climática, es geoingeniería. Reabren la línea 12, es Chinampa y Refugio. Chinampa y Refugio hizo el teatro de su vida, tragedia en Sinaloa. También muy importante y se nos estaba olvidando, la muerte de 22 personas. Bueno, dicen que al menos fueron 19. Otros medios de comunicación dicen que fueron 22 y que hay 22 heridos. Un autobús chocó en una carretera de Sinaloa con un tráiler que estaba varado, con un tráiler que estaba estacionado, y ocurrió que, bueno, se había caído el tráiler, creo, ¿no? Y explotó. Hubo un incendio en el cual murieron quemadas 19 personas. Una tragedia, pues, enorme, a la cual de hecho en redes sociales se ha convocado a hacer oración por las víctimas, por las 19 personas, porque pues ellos hagan de cuenta que han muerto sin saber nada más. O sea, su muerte fue, ojalá que haya sido una muerte, como se dice, al instante, porque si no, mucha angustia, mucho dolor, pues morir quemados. Una tragedia muy grande y definitivamente que es cuando el horror, el mal nos muestra su peor rostro, ¿no? Igualmente cuando ocurren masacres aquí en México, que es un día sí y el otro también, son muestras del mal, de la destrucción, de cosas que nunca le deseamos que le ocurran a nadie. Vamos con el periódico AM, que destaca en su portada: se estanca la lucha contra la corrupción. Sí, definitivamente Transparencia Internacional es lo que revela, y además que el presidente es enemigo de la rendición de cuentas, es enemigo del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos. Es enemigo declarado. López Obrador dice que no le gusta en nada los organismos de transparencia, no le gusta el INAI, que quiere desaparecerlo. El Informador, diario independiente, también destaca lo mismo: corrupción detona que los jóvenes no voten en Jalisco. Un estudio del IEPC, Instituto Electoral, supongo, refleja que la desconfianza hacia los partidos, todos los partidos, provoca que las personas que tienen edades entre 20 y 35 años no acudan a las urnas, pues consideran que es una pérdida de tiempo. También destaca el Informador que López Obrador batea indulto a Aburto, que le pidió el hijo de la víctima. Ahí se nota claramente cómo López Obrador quiere utilizar políticamente la muerte de Luis Donaldo Colosio, que a su hijo le dice que no quiere indultar a Mario Aburto, no quiere liberarlo, y pide que se siga una farsa que no se va a concretar en nada, porque García Luna ya está en prisión en los Estados Unidos, no en México. Y fue detenido por autoridades de Estados Unidos, no por autoridades de López Obrador. Entonces es una farsa que supuestamente López Obrador quiere utilizar contra Xóchitl Gálvez, que no tiene ninguna vinculación con Genaro García Luna. El PRI anuncia respaldo a la reforma del presidente en ley de pensiones. El rector urge a diputados a aprobar presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara, y esos son los titulares que destacan los principales periódicos, los principales medios de comunicación en un día como este. Continuamos con más. Escuchas a Héctor Rosales en radio. Pues sí, es muy destacable en la ciencia, mientras nosotros seguimos como en la edad de piedra.
Pues Elon Musk ya está metido en las cosas como de la Matrix, ¿no? Aquella película de 1999 protagonizada por Keanu Reeves. No tienen idea de lo mucho que influyó en mi vida, lo mucho que nos trastornó esa película. No, siendo niño como que te hizo replantearte todas las cosas, que todo es mentira prácticamente. Prácticamente todo. Hoy en día es muy difícil encontrar a gente auténtica. Parecen muchas personas un programa de computadora que se dedica a repetir diariamente lo que ellos han querido creer para protegerse y no tener miedo de ver el mundo tan hostil en el que estamos. Construido igualmente por las mismas personas para esclavizar o para encarcelar a otras personas. Si no la han visto, les recomiendo que la vean. La última que hicieron fue una basura. Sale la hija de Pigmenio Ibarra, un ladrón, al que por cierto la senadora Lili Téllez le está reclamando. No vean eso, es una completa basura. Mataron la franquicia. Además que los directores de la película Matrix, pues terminaron rindiéndose a la Matrix, ¿no? Porque ser transexual como ellos, que ahora se hacen llamar las hermanas Wachowski, es rendirse a la Matrix. Porque tú no eres una mujer. Y eso hay que repetírselo siempre. Es un capricho que intenten decirlo. Pueden declarar su orientación sexual como homosexuales o no. Pero decir que has cambiado tu naturaleza y decir que eres una mujer, eso es una vil mentira. Es una consagración a Satanás. Nunca vas a ser una mujer. Y no me vas a obligar a que te diga que eres una mujer por más amenazas y ataques que cometas. Sí, ese es el pequeño gran error de los hermanos Wachowski. Bueno, pues Elon Musk informa que ya fue implantado el chip cerebral, una interfaz desarrollada por su empresa Neuralink, que conecta el cerebro humano con diversas máquinas. Según el pretexto de Elon Musk para hacer esto, es que es necesario para que el ser humano pueda luchar contra la inteligencia artificial. Es que es el argumento de Matrix, prácticamente. Prácticamente es el argumento de Matrix. ¿Nos vamos a conectar a la computadora para luchar contra ella? Es lo que está diciendo Elon Musk. La empresa Neuralink ha sido muy cuestionada, sobre todo por los conservadores que se empezaron a acercar o a congregar con Elon Musk después de que él dijera que quería restablecer la libertad de expresión, comprando Twitter, cambiándole el nombre a X posteriormente. ¿Qué decir de esto? Bueno, pues es el desarrollo tecnológico. Inevitablemente todo es conducente a que las personas se interconecten cada vez más con las máquinas. Si a mí me lo preguntan, yo jamás me pondría un chip en el cerebro. No sé, no creo que creo que nuestro cerebro debe de permanecer cerrado al mundo. O sea, al menos es un espacio en el que dices, aquí no van a entrar. Ahora, yo me preguntaría qué aplicaciones criminales pudiera tener este desarrollo de tecnología. Porque si alguien quisiera obtener una información en la mente de una persona o sacar sus secretos, como hacían escenas en la película de Harry Potter, yo siempre me baso mucho en las películas para ejemplificar. Cuando le sacaban los recuerdos, creo que había unas escenas en las películas donde le sacaban un recuerdo, otro. ¿Qué pudiera pasar con esto? O sea, ¿esto se puede utilizar para leer la mente humana? No. No, al momento no se puede utilizar para leer la mente humana. Es simplemente una interfaz, o sea, como por ejemplo el ratón de la computadora, o, ¿cómo decirles? Es una interfaz únicamente de aquí a allá, no de allá a acá. Aunque yo creo que si siguen investigando, posteriormente van a buscar cargar, o sea, que la computadora pueda enviar información al cerebro. Al momento es simplemente una interfaz de salida. Eso es lo que yo comprendo. ¿Cómo lo hacen? Pues por los impulsos eléctricos que tiene el cerebro. Pueden ser interpretados por el chip y de esa forma van a la computadora. La empresa Universal, que es cine, televisión y
música, ¿no? La Universal Music está emprendiendo un sabotaje en contra de la corporación TikTok, que es una corporación china, que por muchos medios han intentado plagiar. Es el combate de Estados Unidos contra el creciente, la pujante, desarrollada economía de China, que ya tiene su propia red social y que realmente ha sido un éxito arrollador TikTok. Si bien se puede decir que TikTok es frívolo, que TikTok es hueco, que TikTok es tonto o que es muy infantil, porque yo creo que está más dirigido a gente joven. De hecho, es con miras a enviciar a los más jóvenes y a la generación de cristal, que dicen que es la generación de cristal. Sí lo es, porque son dados a unos comportamientos muy definidos que antes podríamos considerarlos incluso poco masculinos o poco aceptables, ¿no? Moralmente inaceptables. Si me lo preguntan a mí, estéticamente también pueden ser inaceptables. TikTok pues les quita Universal los derechos sobre todas las canciones que tienen. No sé a quién le vaya a pegar más, si a los estudios Universal o si le vaya a pegar más a TikTok, porque pues TikTok sigue teniendo contrato con muchísimas discográficas. Hay que ver también de qué tamaño es Universal, porque Universal debe ser muy grande y tiene muchas subdisqueras que abarcan muchos derechos de música. Este sí es un golpe fuerte, yo creo que para TikTok, Yo creo que sí le perjudica en algo que le quiten los derechos de las canciones, porque sin la música y los bailes de las canciones es muy difícil. Es muy difícil que siga siendo igual de atractivo. Pero bueno, vamos a ver, a lo mejor después se arrepiente. Como les comentaba, Televisa y TV Azteca omiten informar sobre el hallazgo de documentos de la DEA que prueban la recepción de dinero de López Obrador 2006 del narcotráfico del cártel de Sinaloa, presentados por Anabel Hernández y el periodista Tim Golden. En México, con un cochinito de color rojo alcancía gigante, Lili Téllez denuncia que Epigmenio Ibarra, narcoproductor de series, narcoproductor de telenovelas o telenovelas del narco, que es amigo del presidente López Obrador, no ha pagado los 150 millones de pesos que le había prestado un banco del gobierno, Bancomex. No paga, parece ser que si no lo paga, pues se lo regalaron. Y es dinero público, dinero de todos los mexicanos. 150 millones de pesos. ¿A quién le regalan 150 millones de pesos? ¿Y por qué servicios? Epigmenio Ibarra, que hacía también los spots políticos de campaña de Carlos Salinas de Gortari. Esos spots en que decían, vamos con Carlitos. Con claridad, Xóchitl Gálvez denunció que no tiene que haber una fiesta con bombo y platillo, una reinauguración, cuando se abre la línea 12 del metro, sino que los responsables tienen que ir a la cárcel, los culpables de la muerte de 26 personas y 76 heridos. Sin humanidad, bueno, pues en la reinauguración de la línea 12 del metro por Martí Batres, quien fue impuesto como jefe de gobierno de la Ciudad de México por Claudia Sheinbaum, no hubo ningún momento de homenaje ni un minuto de silencio a las 26 personas, incluido un niño, que murieron en la caída de la línea 12 del metro. O sea, eso prácticamente lo sepultan en el olvido con indiferencia y crueldad. Batres agradeció al empresario corrupto Carlos Slim, principal socio de López Obrador, por reconstruir el tramo de la obra, según ellos, sin ningún costo para el gobierno. No, pues fíjate que sí fue ahorrarse mucho dinero para Slim, ¿sí? Porque no lo demandaron. Debían de demandarlo y cobrarle mucho, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque Carlos Slim es consuegro de Miguel Torruco, secretario de Turismo, y es socio de López Obrador, y además estuvo ayudándolo a atacar a Xóchitl Gálvez a través del stripper que participaba en orgías, ya lo sabemos, Eduardo Verástegui, el falso católico que se ponía hipócritamente a rezar el Santo Rosario. Yo no te creo nada, Eduardo. Se sabe perfectamente que tú pedías el voto para López Obrador, pedías que votaran por el PES. Y se saben bien tus andanzas y todas tus mentiras. Sí, muchas mentiras, porque se acusa por muchas personas que él se robó el dinero de una organización llamada Manto Guadalupano. Y qué casualidad que pues él luce artículos
que ni siquiera los más grandes multimillonarios poseen. Ya ni comento qué cosas son porque me lo vayan a tomar a que estoy incitando a que le hagan algo, pero ver. Eduardo Verástegui no es católico. Afortunadamente, tu engaño, tu farsa, Eduardo, no lograron convencer a la mayoría de los católicos mexicanos. No te dieron su apoyo. No culpes al INE, no culpes a Xochitl, cúlpate a ti mismo por tu mal comportamiento. Que como ya dijo un gran activista pro vida, Juan Dandop, dijo que pues lo que hizo Eduardo Verástegui ha venido a perjudicar gravemente a la causa pro vida. Yo sí lo creo así. Definitivamente que sí, un sujeto que moviliza a unas cuantas personas hace parecer que la causa pro vida es minoritaria en México, pero no. No te confundas, tú no eres la causa pro vida, Eduardo Verástegui. Tú no eres el representante ni la voz moral de todos nosotros. Yo digo que ni católico eres. Porque ser mentiroso o meterse en algo que no se conoce y estar tratando de hacer algo que perjudica más al país, como por ejemplo pedirle a los mexicanos que anulen su voto, eso sí que es un pecado gravísimo. Dios te reprenda. En Brasil, el dictador chavista Luis Ignacio Lula da Silva, cofundador de la organización criminal Foro de Sao Paulo junto con Hugo Chávez y Fidel Castro, niega que se esté emprendiendo una persecución política contra el expresidente Jair Bolsonaro. Dijo que es cosa de los ministros del alto tribunal. Por cierto, ministros que él nombró para ese cargo. La policía asaltó la casa de Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente. Da Silva intenta inhabilitar de por vida a Jair Bolsonaro para que no se pueda presentar a las elecciones presidenciales de ese país. Bueno, pues ya saben que Lula da Silva es muy poderoso, tiene tanto contacto con los criminales de la CIA como también tiene contacto con los más, dijéramos, los neoconservadores de Estados Unidos. Y pues no sé, pues es el personaje del fraude del Odebrecht, es un personaje sumamente repulsivo, grita como si fuera Hitler, es un nazi en todos los sentidos Lula da Silva, pero pues lo quieren presentar como su santidad Lula da Silva. Un sujeto terrible en todos los sentidos. Y pues sí, hay una persecución política contra Jair Bolsonaro, pero yo me pregunto mucho, ¿por qué Jair Bolsonaro no dio el paso de liquidar a los del tribunal y al Partido del Trabajo de Lula da Silva? Yo creo que Jair Bolsonaro, así como lo ha acusado Sarah Winter, exfeminista, pues deja mucho que desear. Fue como una farsa realmente. Yo no veo que los Bolsonaro hayan hecho algo por Brasil. Donde acabar con estas mafias del chavismo no lo hicieron. Además, acuérdense que Bolsonaro viajaba mucho al Estado de Israel a reunirse con criminales. Y Jair Bolsonaro tampoco fue capaz de denunciar los crímenes de López Obrador, como si tuviera ahí como un gusto por él. Nunca vimos un enfrentamiento entre ellos que yo hubiera querido. Y lo que es peor, vimos mucho a Bolsonaro respaldando al fraude de Eduardo Verástegui. Que eso puede tener relación con Slim. Sí, no, yo no soy creyente del bolsonarismo, para nada. Yo creo que hasta en muchas cosas pudieron haber favorecido a Lula porque no vimos avanzar. Bueno, con Bolsonaro es que queda en libertad el delincuente Lula, cuando se sabía perfectamente de sus robos a Petrobras. El caso Lavallato, o Lavajato, búsquenlo así. En Francia, la Asamblea Nacional autoriza modificar la Constitución para establecer el aborto, el infanticidio, como un derecho básico de las mujeres. Matar niños, matar es un derecho básico, dicen los masones franceses. En Francia, el primer ministro de Francia, Gabriel Attal, anunció una reforma a los salarios, una política demagógica y populista inservible que no convence a los agricultores que ya llevan varias semanas en protesta. Saben perfectamente que el aumento de salario mínimo es un cebo miserable utilizado por chavistas, porque, entiéndase, en Francia también tienen un gobierno corrupto de inspiración socialista, que es Macron.
En Europa, gran protesta de los agricultores. Miren, todos los países que están en protesta contra las políticas de la Unión Europea. Agricultores rumanos bloquean carreteras. Agricultores polacos bloquean carreteras. De Países Bajos, Francia, Bélgica, Alemania. Ya nada más falta el Reino Unido. Pero en todos esos países hay protestas contra las políticas, entre comillas, ambientalistas que quieren matarnos de hambre en Europa. Se supone que es el primer mundo, se supone que es la cuna de la civilización, está en plena decadencia por todos estos políticos de tipo socialdemócrata, sí, socialdemócrata, que es otra variante del comunismo o del socialismo. Ucrania. Zelensky dice que drones rusos atacaron objetivos en la ciudad de Yarkiv y que hirieron por lo menos a 3 civiles. Israel sigue acusando a la Organización de Refugiados Internacional, la UNRWA, de ser organizaciones terroristas del Hamas. Al menos 190 trabajadores fueron acusados por el Estado de Israel de ser parte del Hamas. O sea, Israel como que se está vengando de la denuncia que fue admitida en su contra en la Corte Internacional de Justicia por genocidio que está practicando en Gaza. Sudáfrica los demandó ante la Corte Internacional de Justicia. Israel está masacrando mujeres y niños. Más de 6,000 niños han sido asesinados por los ataques aéreos del Estado de Israel. Más de 25,000 personas han sido asesinadas por Israel, según la última cifra que consulté, en Gaza. Y esto es un genocidio, es un crimen. Ya no se comprende que sea defensivo porque no está siendo atacado Israel. Están asesinando, están exterminando al pueblo palestino de la Franja de Gaza. Y como una venganza, pues Israel, que tiene todo el poder del mundo, acusa a este organismo internacional de refugiados de ser terrorista. Venezuela anunció que llamará una consulta pública para ver cómo se realizarán o si se realizarán las elecciones y el proceso que inicia el 5 de febrero. A mí me suena a fraude también porque pues una consulta siempre es demagógica y le preguntas a personas que no entienden ni qué se les está preguntando. Francia, el primer ministro de Francia habla de imponer aranceles para un comercio más justo. O sea, y entonces ¿para qué existe la Unión Europea, no? ¿Para qué existe la Unión Europea si quieres imponer aranceles? ¿No era una organización de libre comercio? En Gaza hay negociaciones para un posible alto al fuego, que eso ya se fue a la basura, porque el día de ayer, pues militares se disfrazaron de civiles y masacraron al personal. Masacraron, a la gente, a los heridos que estaban ahí, desarmados. Te metes y matas, sí, delincuentes, sí, aparentemente miembros del Hamas, pero están desarmados y heridos. Eso es un crimen. En México arrojan sobre puente de Tuxpan entre 3 a 10 cadáveres sin vida. Se activó el código rojo en Veracruz. Como que se está ocultando el nombre de las víctimas del choque que ocurrió en Sinaloa, en que murieron aparentemente calcinadas 22 personas al chocar con un tráiler que tuvo un accidente previamente. Buscan a una mujer de nombre Perla Yasmín Bojorquez Argüelles. Ella viajaba aparentemente con su bebé de 2 años de edad, Ilan Javier, en el autobús de número 502 de la línea norte de Sinaloa. Esto ya no me dio tiempo de revisarlo, pero creo que lamentablemente no está entre los sobrevivientes. Mejor lo confirmamos. Desde el día de ayer siguen buscando a madre e hijo. No hay como tal conocimiento de que hayan fallecido o de que estén vivos. Al parecer por la condición, por el mal estado en que quedaron los cuerpos, se tendrá que hacer otra clase de identificación porque ocular no funciona.
La candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, inauguró la Conferencia de la Verdad el pasado lunes, donde exhibe los delitos y crímenes del presidente López Obrador y su partido Morena. Se revela que la megafarmacia en Huehuetoca, Estado de México, no tiene el 99% de las medicinas que le son solicitadas. México ocupa el lugar 126 de 180 en corrupción, donde al menos el país menos corrupto es el número 1, entonces estamos en el 126, superando el 100%, 126% de México es corrupto. Si lo queremos ver desde esa forma, bueno, pues es un indicador gravísimo. En otra nota, el negocio del sexenio de AMLO es ser amigo de los hijos del presidente. Denunció Xóchitl Gálvez por la presunta utilización de prestanombres como Amílcar Olán, quien concentra la mayoría de los contratos de las obras públicas de López Obrador. En México, el Tren Maya fue construido en un 68% importante, en un 68% de territorio hueco. ¿Sí? Ahí no podía haber un tren. Es una ocurrencia. El camino por el que pasa el Tren Maya pesado está hueco. El tramo 5 está construido en un 68% de tramo de territorio hueco, según lo reconoció la Secretaría de la Defensa Nacional, que terminaron convirtiéndose en constructores con López Obrador. En Morelos, integrantes del Frente Amplio por México de PRI, PAN, PRD denunciaron el desvío de 3.194 millones de pesos durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, de Morena, mediante obras fantasma, proyectos que quedaron inconclusos. A ver, eso también es importante, se pudo haber destacado por alguno de los periódicos. Traiciones del PRI. Bueno, ya hablamos de lo de las pensiones, que dicen que lo van a apoyar siempre y cuando López Obrador les diga de dónde sale el dinero. Asciende a 22 pasajeros sin vida la cifra preliminar de muertos en el autobús de la carretera Elota. Según Protección Civil, ese era el informe de Protección Civil. No sabemos si después lo hayan reducido o qué fue lo que ocurrió. Escuchas a Héctor Rosales en radio. Y ya para finalizar les comento que fueron asesinadas 2 personas, 2 hombres en la colonia Las Huertas, tercera sección, en el municipio de Naucalpan, Estado de México. También fue asesinado un adolescente y un adulto en Juárez, Nuevo León. Bueno, pues la violencia es algo desbordante en nuestro país. Diario, por lo menos se asesinan entre 100 y 80 personas. Entre 80 y 100 personas son asesinadas todos los días. Sigue sin avanzar el caso de Ciudad Madero, en que asesinaron a la tía del futbolista Rodolfo Pizarro. Sigue eso en investigación, no hay nuevas noticias acerca de ello. Y también del asesinato del futbolista profesional Sergio Jauregui, cuando jugaba en un partido de Morelos, fue asesinado. Esos son los temas que también seguramente se seguirán en la atención. Gracias por su atención. Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima edición, o hasta que nos encontremos otra vez. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.